Le escuchaba a un gran amigo mío y gran médico además que la salud es un tema muy importante como para únicamente dejarlo en manos de los médicos, y realmente es algo que nos debe llamar a la conciencia y de lo cual debemos hacer muy responsables y conocedores, porque particularmente hay unas situaciones que son recurrentes en nosotros, las familias de niños y niñas con autismo y jóvenes, que surge y que sale a flote a raíz de seguimiento, a raíz de naturalmente ese control que llevamos desde el área neurológica, neuropediátrica, neuropsicológica incluso o psiquiátrica, y es la medicación. Y naturalmente estamos en una cultura o en un modo de vida donde prima mucho lo farmacológico, desde pastillas, desde jarabes, inyecciones, tratamientos que tienen que ver con la incorporación o el consumo de sustancias o de medicamentos en sí para contrarrestar alguna situación que la persona esté experimentando, esté viviendo. Y desde una opinión obviamente muy personal y no esperando generar una controversia, porque es un tema bastante profundo, no es un tema tan simple, la medicación, sí debemos adquirir mucho criterio, debemos informarnos, ser direccionados y llevados por profesionales, pero conocedores del tema, no solo desde el punto de vista de fisiológico, metabólico o médico, incluso clínico, sino desde el punto de vista del proceso individual de la persona. Porque muchas veces comportamientos, situaciones que deriven en lo conductual o en afectación que puede ser desde lo sensorial, pues la persona que está llevando ese proceso, el profesional idóneo, capacitado, también debe conocer mucho de la historia y de la persona en sí a la que está llevando el caso o haciendo ese seguimiento. Porque muchas veces, y nosotros mismos lo hemos vivido, surge la medicación como la primera opción cuando no se busca la causa de determinado comportamiento. Y esto sucede muy a menudo. Las familias con las que interactuamos nos lo manifiestan todo el tiempo en las comunidades, en las redes de apoyo, y se alarman un poco porque incluso preguntan con cierto temor o con cierta duda si deben o no deben suministrar X medicamento que ha sido recetado ya. No hace mucho a nosotros nos sucedió que por algo momentáneo, por una reacción probablemente que no era la adecuada en el momento de una cita, el profesional nos indica que le recomienda una medicación, y nosotros desde la conciencia, desde el saber, desde conocer muy bien a nuestra hija y saber y entender que era algo pasajero, temporal, que no ameritaba empezar a darle una droga solo porque ese instante estaba un poco alterada, y pues finalmente remitiéndonos a una aprobación o a una autorización psiquiátrica de que estaba viendo el caso, también coincidió con nosotros en que no ameritaba o no implicaba llegar a medicación. Pero ¿qué hace más delicado el asunto? Son las comorbilidades, porque ya lo hemos manifestado mucho, y cuando se habla de autismo también se habla de condiciones asociadas, algunas de ellas muy frecuentes, con una tasa importante de prevalencia o de concurrencia o de coexistencia, ¿sí? Y algunas de ellas sí son enfermedades y eventualmente sí deben requerir una medicación. Tal es el caso, por ejemplo, de la epilepsia, desde el punto de vista ya de las descargas anormales, focalizadas o no. Eso requiere, si son muy frecuentes, si están afectando mucho ese desempeño, están causando regresión, convulsiones incluso, o están llevando a la persona pues que se ha suministrado una droga acorde con esa necesidad de controlar un poco esa enfermedad, con toda la afectación que implica para la persona en sí misma, además de trastornos o condiciones ya de origen más emocional pero patológico, depresión, ansiedad.
es claro que si se lleva un caso en que esto aparezca, además de autismo, porque el autismo en sí pues no requiere una medicación, porque lo conductual puede ser sensorial, puede, y de hecho lo es, autorregulación, eso no requiere un poco recurrir como primera medida a la medicación, como en muchos casos sucede, sin ir a buscar más de fondo el origen de esos comportamientos, esas consecuencias, y buscar la causa para trabajar sobre ella y poder ser más efectivo en el tratamiento que se lleve o en la terapia que se esté realizando con esa persona. Entonces la medicación es de criterio, es de saber que puede ser una última opción en este caso, y digo última opción porque inclusive no es únicamente lo farmacológico lo que ofrece beneficios. Hay alimentos funcionales, hay otra serie de alternativas que están demostradas desde la ciencia y que también tienen propiedades que pueden ayudar a que estas condiciones puedan irse controlando, puedan irse superando y puedan irse mejorando hasta incluso desaparecer. Pero eso no hace parte un poco de nuestra cultura. Para eso debemos documentarnos, abrir la mente, aprender nuevas opciones, dejar un poco de lado ese miedo a eso desconocido, porque es la información la que nos está permitiendo, y es la evidencia y el testimonio de mucha gente la que está permitiendo que nosotros busquemos otras opciones, siempre tras del beneficio de la persona, tras de su avance, tras de controlar todos esos síntomas que puedan eventualmente aparecer, pero no necesariamente a través de la medicación, porque hay opciones diferentes a las cuales también podemos recurrir. Entonces, sencillamente, el mensaje debe ser claro: la medicación es una opción valiosa, investigada, obviamente sustentada, que un profesional debe también de una manera muy responsable y competente pues recetar si es del caso, pero no como primera medida, más bien como una instancia donde no haya o se hayan intentado otras soluciones y no hayan sido efectivas. Claro que podemos recurrir a la medicación, debe siempre ser en beneficio de la persona y buscando las mejores posibilidades para ella.